Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, maestra. Mi nombre es María Enriqueta Martínez Villar y yo le voy a hablar acerca de la pobreza que existe en mi colonia. El objetivo de esta presentación es reconocer los varios factores reflejados en la población de mi colonia a través de un fenómeno que ha impactado en este país, que es la pobreza. Mi enfoque es sobre la pobreza durante la pandemia y después de ella. En videos anteriores yo le había comentado que vivo en la Gustavo Amadero, en San Juan de Aragón, segunda sección. Aquí en el mapa en el cual es la parte de la segunda sección. Vamos a comenzar con esto que dice que es la pobreza. Y la definimos como una situación en donde una persona, debido a ingresos insuficientes, no puede adquirir algún bien o servicio necesario para solventar sus necesidades principales. Como podemos observar, tenemos dos tipos de pobreza, una absoluta y una relativa. La absoluta está ubicada al respecto de una cantidad de dinero necesario para solventar las necesidades básicas sin considerar el concepto de calidad de vida. Aquí podríamos valer la pena pensar que el parámetro de estos recursos puede ser el alimento, el trabajo, servicios básicos, entre otros. Y la relativa es referente a un estándar dentro de la sociedad en donde se compara el nivel adquisitivo de un individuo con otros miembros de su misma sociedad. Aquí podemos ver las características de cada contexto y de ahí sus mediciones varían dependiendo de la región. En la siguiente diapositiva vamos a observar las estadísticas que son del 2018 al 2020, el porcentaje de personas en México en situación de pobreza. Podemos ver que en la población en total de pobreza es un 4% incrementó en el 2020. La pobreza en moderada, que es la población, aumenta solamente 1% aproximadamente, y la pobreza extrema 3% de porcentaje del 2018 al 2020. Esto es a causa de la raíz de la pandemia. ¿Por qué lo comento de esta manera? Porque en el 2020 comenzamos esto de COVID-19 y comenzaron a cerrar la mayoría de las empresas. Muchas empresas quebraron aquí en México porque no sabíamos qué había pasado por todo lo que estaba con lo de la enfermedad. Muchos se fueron a home office y esta vez pues no en todas las empresas estaban dando el mismo empleo y el mismo recurso. El porcentaje de jóvenes en los sectores más afectados por la pandemia en México es la creciente flexibilización del empleo, la mayor inestabilidad en las trayectorias productivas y el impacto de variables externas como la crisis sanitaria de la COVID-19. Afecta a accesos de población joven en el trabajo digno, así como su permanencia en el mercado laboral. De acuerdo a la INEGI, durante el primer trimestre del 2020, el 62.3% de los jóvenes permanecía en la población económicamente activa. De estos 56%, tenía un acceso limitado o nulo a las prestaciones laborales y el 45% de este sector más afectado por la pandemia. La alta participación de la juventud en el empleo informal afecta sus niveles de ingresos, acceso y servicios de seguridad social y cobertura ante los riesgos de pérdida de empleo. Lo anterior aunado a una alta incidencia de desempleo, los coloca en vulnerabilidad frente a la crisis y afecta la oportunidad de futuros empleos. ¿A qué me refiero con esto? Como lo comenté aquí que dice la INEGI, que hubo un porcentaje que muchos de ellos pues trataban de mantener su trabajo, pero tenían muy poco acceso a las prestaciones de cada empleo. Como lo había comentado yo antes, tenemos un home office. El home office empezaron las empresas a quitar a mucha gente que pues, a lo mejor si tres hacían diferentes cosas y ahora en home office, esas tres personas quitamos a dos y una podía hacer el trabajo de esas tres. Entonces, pues muchos trataban de mantener ese empleo y esos pocos ingresos que podían sustentar para su familia. Ahora bien, como el trabajo informal, pues por ejemplo lo que eran las fondas, los restaurantes, los bares, pues era gente que no tenía
pues un seguro social como tal. Y a raíz de la pandemia pues comienza a cerrar todos estos lugares y son gente que se queda sin trabajo, sin poder llevar el dinero a la casa. Eran las personas que vivían o viven al día. Como lo está comentado, crece el empleo informal. Al cierre de todas las plazas comerciales y empresas durante la pandemia, la gente tiene que buscar una forma de ingreso para su familia. Es como hoy en día ahora crece el empleo informal, vendiendo comida, objetos, ropa, llaveros, o sea, infinidad de cosas que podían hacer, hasta cubrebocas, desinfectantes, o sea, se buscaba la forma de, o se busca más bien, la forma de cómo poder llevar ese sustento a casa, porque de un empleo que tenían en una empresa, que ya tenían un sueldo base, pues llega la pandemia, los corren y pues hay que buscar la forma de cómo llevar ese sustento. A lo mejor ya no es el sustento de, a lo mejor, no sé, un ejemplo, que mi sueldo es de 5,000 pesos. Pues esos 5,000 pesos pues ya no es mi base para poder sustentar a mi familia. Entonces, pues tengo que vivir al día. Mucha gente empezó a también hasta sacar a sus hijos de las escuelas, que algunos eran de paga porque pues no alcanzaban, ¿no? Y las escuelas pues no hacían esos pues, referentes, ¿no? O sea, ellos de, pues a mí me pagas la colegiatura porque me la pagas. Entonces no se esperaban porque dicen, pues yo no sé si tenías empleo o no, sino, pues tú me pagas la colegiatura y comenzaban a sacarlos, los ponían a escuelas de gobierno. La siguiente diapositiva es cómo repunta la pobreza laboral. Al llegar al extremo de muchos, fueron a home office, clases a distancia. Al inicio todo era como pues podría ser una buena oportunidad, buscábamos la tecnología, ahora que por ejemplo nosotros estamos en esta carrera, pues observábamos esta parte, ¿no? En el cual pues era bueno, o sea, pues nos, ahora sí como decíamos, criticábamos a las escuelas, a las telesecundarias y ahora estábamos de ese lado. Nos beneficia por una parte, porque estábamos en casa, podíamos levantarnos y meternos en la computadora y no estar, por ejemplo, vestidos como en oficinas o nada más como lo hacíamos nada más de la parte del tronco hacia arriba, pues te ponías tu saco, una blusa para poder entrar a alguna junta y hasta ahí. Pero al seguir toda esta pandemia que duró como por lo menos un año o casi año y medio, seguíamos en home office, pues ya también era como el estrés laboral, porque ya era de, no, pues ahora tu trabajo me vas a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿no? Y era de los jefes te empezaban a marcar, oye, necesito que me hagas esto, y no tenías un descanso como tal, o sea, ya no era como ir a tu horario laboral normal, sino seguías trabajando después de, según tu horario laboral, las escuelas también, hubo mucho problemas entre familiares, estuvo muy estresante esa parte de lo laboral y de lo escolar. Aquí podemos también observar, como lo habíamos comentado, los trabajos informales, que era lo que hacían pues, los bartenders, los que hacían los meseros, buscaban la forma de cómo llevar el sustento a sus casas. Entonces, pues sacaban sus carteles de por favor, ayúdame, porque muchos vivían de propinas. Muchos de ellos vivían de puras propinas y era lo que podían llevar para sus casas. Ahora que pues cerraban los restaurantes, no sabíamos qué era lo que estaba pasando con esta enfermedad, entonces pues era unas por otras. Muchos de los restaurantes empezaban a meterse en las plataformas y los meseros pues se rentaban en esa parte como de pues yo llevo la comida y esto y pues hacían trabajos que no eran parte de ellos, pero pues en, todos teníamos que hacer de todo para poder llevar ese sustento a nuestras casas. Los hallazgos que puedo llevar al respecto de este problema, como lo había comentado, hubo mucho desempleo a raíz de la pandemia, más trabajo laboral en home office sin descansos, es decir, trabajaban el triple de lo que era su jornada laboral y no eran bien pagados, porque podían trabajar hasta más y su sueldo base lo tenían, pero no les aumentaban el sueldo, entonces era de pues sigues trabajando igual o pues ahí nos vemos, ¿no? Entonces, pues era como más difícil de, es que tengo que mantener mi trabajo y mantener mi trabajo aunque trabaje lo triple.
pues más trabajo informal, como lo hemos visto ahorita últimamente en las calles, muchos puestos, mucha gente abriendo sus puertas de sus casas para poder vender cosas. Las escuelas de gobierno no se daban abasto con los niños. Termina el ciclo escolar y el siguiente ciclo escolar que empieza, las escuelas de gobierno tenían alumnos hasta de 100, 150 alumnos. Entonces, pues mandaban puras tareas, 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 tareas. Y se conectaban los maestros por lo menos una sola vez o dos veces a la semana para recibir, entre comillas, las dudas. Pues no se podía llevar alguna duda porque pues, se conectaban los papás y pues cuáles dudas, ¿no? Pues de 150 chamacos no se podía hacer nada. En las escuelas de paga comenzaron a reducir algunos costos para poder mantener a sus alumnos porque de un año tenían 50 alumnos y al siguiente año nada más inscribían 4, 5, 6 alumnos, comenzaban a dar becas. Eso sí, lo que habíamos comentado, había muchísimo rezago estudiantil en todos los niveles. No, no veíamos la forma, porque pues como estábamos en casa, los papás tratábamos de ayudar a nuestros pequeños con las tareas, con los trabajos, se nos hacía más fácil. Y pues no le podemos mentir, maestra. Le hemos visto que hasta los chamacos se grababan y todos dormidos, todo, o sea, no ponían atención porque como estaban en sus casas podían estar acostados, podía estar jugando y la tele ahí. Pues los papás tenían que trabajar o estar en el home office, entonces no se podía llevar algo. Entonces, ahora en el 2021 pues nos damos cuenta que ese rezago fue muy fuerte y pues tienen todos que volver a iniciar. La mayoría de los alumnos, por lo menos que yo conozco de aquí, de esta zona en la que yo me encuentro, tuvieron que repetir año. ¿Por qué? Porque pues, no entendieron o tuvieron que ir a clases particulares porque pues no es lo mismo, ¿no? O sea, de lo que eran, por ejemplo, los niños que iban en tercero de kinder tuvieron que repetir tercero de kinder y pedían a los maestros o pedían clases tal cual todos presenciales para que pudieran seguir con su mismo trabajo. Hasta aquí toda mi información, maestra, espero le haya gustado y que tenga una bonita tarde. Gracias. Le dejo aquí mis fuentes a consultar y esto sería todo. Muchísimas gracias.